Hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia que muestre, de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y muchas revistas científicas revisadas entre pares, de que las radiofrecuencias emitidas para las telecomunicaciones tienen algún tipo de efecto en nuestra salud. Hoy día vamos a hablar acerca del 5G y nos vamos a dar cuenta que en realidad va a ser físicamente todo lo mismo, pero la única diferencia va a ser que nuestro internet va a aumentar en su velocidad. El nombre 5G significa que es la quinta generación de telefonía. Hemos pasado de antes solo poder hablar por teléfono, a ahora poder agregar mensajes de texto y hasta internet. Este aumento de generación se parece mucho a lo que ocurrió cuando yo era pequeño. Solamente el cable podía traer televisión. Yo lo conectaba al televisor y listo. Pero ahora podemos hablar por teléfono y hasta nos podemos conectar con internet. Pero el cable sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que se diferencia es la información que viene ahí. Pero físicamente yo lo miro y la tecnología que se utiliza desde el punto de vista de lo material va a ser exactamente lo mismo. El 5G apunta justamente a eso, a que lo que va a estar cambiando va a ser el protocolo, la información que va a estar en la señal. La palabra radiofrecuencia nos trae un poco de miedo porque la asociamos con los rayos ultravioleta, la asociamos con Chernobyl, con los microondas, pero en realidad tenemos que pensar que al final la única forma en la que se ha encontrado desde un punto de vista tecnológico para interconectar inalámbricamente un celular con otro o conectarlo a internet es mediante ondas lumínicas. Ahora claro, nosotros siempre cuando pensamos en ondas lumínicas estamos pensando en lo que podemos ver con nuestro ojo, pero en realidad la onda lumínica es el movimiento que tiene un fotón en el espacio eléctrico y magnético. Se nos escapa un poco a lo que quiero discutir hoy día, pero al final lo único que estamos hablando es que va a ser una onda. En ese espacio en donde nosotros podemos observar las ondas lumínicas, nosotros le llamamos el espectro visible. Para poder entender un poco la idea de la luz y de lo que quiero discutir hoy día, tenemos que pensar en algunos tópicos. El primero es lo que nosotros le llamamos la frecuencia. Tiene que ver con las veces que en un segundo la onda sube y baja. O sea, ¿qué significa eso de que sube y baja? Lo mismo que ocurre pero con las ondas, por ejemplo, de sonido, y las vemos en un parlante. Al final el parlante se mueve así. O cuando nosotros hablamos, si ustedes se tocan acá y hablan, van a ver que tenemos estas vibraciones de ir y volver. La unidad que utilizamos se llama el hertz. Eso quiere decir la cantidad de oscilaciones que se dan por segundo. Cuando empezamos a hablar de las ondas de radio o las radiofrecuencias que son para las telecomunicaciones, vamos a estar hablando del rango de los megahertz o de los gigahertz. O sea, un 1 acompañado de 6, 7, 8 hasta 9 ceros, particularmente entre 700 MHz y 3.5 GHz. Acá está la frecuencia que emite un router de Wi-Fi. Si tú tienes en tu casa, puedes ir a mirar y te vas a dar cuenta que tiene aproximadamente estos rangos de frecuencia. Ahora, en el caso de un celular, cualquier sea, vamos a ver que va a tener este rango. Al final, todos los celulares van a tener las mismas frecuencias o van a recibir las mismas frecuencias porque son las frecuencias que emiten las antenas de los celulares para comunicarse con estos. Una segunda cosa corresponde a lo que conocemos como la amplitud, o sea, qué tan arriba y baja, el ancho que tiene. Claramente, dado que la velocidad de la luz es siempre la misma en un medio, siempre hablamos de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, o sea, donde no hay nada, esa es como la velocidad máxima. Para poder mantener esa velocidad, si la frecuencia es mayor, eso quiere decir que está haciendo más oscilaciones por segundo, la amplitud tiene que bajar. Mientras que si la frecuencia es menor, por ejemplo 1 Hz, va a hacer una amplitud mayor para poder asegurar esa velocidad que se mantenga siempre igual. En el caso de las microondas o de las radiofrecuencias, vamos a estar hablando en el orden de los centímetros. 2, 4, 8, 20 centímetros. Ahora, cuando hablamos de la radio, como esa que podemos escuchar en un aparato, vamos a estar hablando del orden de los kilómetros. 1 kilómetro. Eso quiere decir que va a ser mucho más simple poder llegar a distancias mayores, porque si tenemos algún tipo de obstrucción,
como por ejemplo una montaña, va a poder pasar por encima. Ahora, si nos vamos hacia los rayos gamma tipo Chernobyl, vamos a estar hablando de una amplitud del tamaño de una molécula, hasta más pequeños que un átomo. Y ahí, por el tamaño que tienen, podemos discutir de que son ondas ionizantes. Miren, ahí está un gráfico que separa con una línea lo que es ionizante de lo que no es ionizante. Y ahí podemos hablar de mutaciones, cambios en el material genético que puedan llevar a que esa célula produzca cosas diferentes. Hacia el lado no ionizante, lo máximo que vamos a tener es un aumento en la temperatura. Ahora, eso es justamente lo que ocurre con el horno microondas. Ahí lo que tú haces, claro, es tomar algún tipo de alimento, ojalá que tenga agua, porque al final lo que se calienta es el agua. Tú lo pones, cierra, pum, aprieta, y una onda microondas va a empezar a hacer vibrar a las moléculas de agua, y estas, con la vibración, van a empezar a generar calor. Y así se calienta la comida. Y aquí es donde entra el tercer punto, que es la potencia. Algo que se nos escapa un poco, pero es la capacidad de modular la cantidad de energía que trae este rayo electromagnético. En el caso del horno microondas, vamos a estar en el rango de los 1500 watts aproximadamente. En relación a las radiofrecuencias, esas ondas que nos llegan a nuestro celular, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Internacional para la Protección de las Ondas No Ionizantes, tenemos una potencia de 80 watts. Ahora, cuando nos distanciamos 5 metros, ya esta baja a 1 watt. Nosotros tenemos que recordar que las antenas están en una estructura metálica que se llama torre. Y estas torres son de 35 o 40 metros. Ya abajo estamos a 35 o 40 metros de distancia de donde se está emitiendo la señal de radiofrecuencia. En promedio, nosotros estamos a 200, 300 metros de una antena. A 1500 metros de una antena, la potencia baja a 0,000001 watts. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile hizo una consulta pública para todas las empresas de teleoperación que se quieren unir al 5G. Es ahí en donde ellos señalaron que van a permitir el uso de la tecnología 5G en 3 bandas. La de 700 MHz, que es la que históricamente se ha utilizado para telecomunicaciones, la de 3,5 GHz, que son las que están, como les comentaba antes, en la emisión de los routers de Wi-Fi. Y ojo que los routers los tenemos súper cerca y nunca nos ha preocupado. Y una un poco más alta, que son 35 GHz. Pero la verdad es que esa se va a utilizar principalmente para Wi-Fi. Ahora, a ellos definitivamente no les conviene tener una frecuencia mayor, porque por la potencia que utilizan, si aumentamos la frecuencia, por ejemplo en este caso de 35 GHz, la onda, si choca con una gota de agua, se detiene su movimiento. Y eso, por supuesto, inmediatamente llevaría a que la señal no pudiese llegar a el receptor, que es nuestro celular. Entonces a ellos les conviene mucho más bajar a 3,5 GHz y ojalá a 700 MHz. Y mientras menor la frecuencia, menos probabilidades realmente tenemos de tener algún tipo de daño. Entonces, bajo esa misma línea, tenemos que tenerle mucho más miedo a los rayos ultravioleta, que tienen una frecuencia mayor y están más cerca de lo ionizante, a la luz visible y, por supuesto, a todas las ondas que están del otro lado. Como les decía anteriormente, desde que se empezaron a hacer las telecomunicaciones, se han utilizado aproximadamente estas mismas frecuencias. Lo único que cambiaría en este caso sería la tecnología que se va a utilizar en la radiofrecuencia. Si siempre todas las organizaciones de salud han dicho que no hay ningún tipo de peligro y hemos estado siempre con las ondas de radio dando vuelta, con las ondas de radiofrecuencia, en el caso de las telecomunicaciones dando vuelta, nuestro Wi-Fi, que el Bluetooth, etc., no deberíamos sentir que hay un extra peligro. Pero nosotros siempre tenemos que estar observando y yo voy a estar pendiente si es que aparece algún tipo de investigación que pueda derrocar lo que les acabo de comentar. Bueno, eso por ahora. Nos vemos. Adiós. Oye, ¿el 5G tendrá algo que ver con el coronavirus? Vi una noticia que decía eso. Como que se metía con el sistema inmune. Chan.